Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mi Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángeles mi guarda, intercedan por mí. Bueno, me imagino que estarán agotados porque es una cosa detrás de la otra, pero bueno, ahora ya descansan con el almuerzo. Veníamos meditando esta mañana lo que va a ser la idea central del retiro, y de hecho en la página web la han visto en la entrada esa frase, ¿no? Venimos de Dios y vamos hacia Dios. Y nuestra única plenitud posible, por tanto, está en Dios. En Dios. Y en amar mucho a Dios, y por amar a Dios, amar mucho al prójimo. Cuando a Jesús le pregunta en el Evangelio un doctor de la ley, un conocedor de las Sagradas Escrituras, un experto, y le pregunta, maestro, le está hablando nada más al gran maestro, a Dios mismo, la sabiduría encarnada, el Logos. Maestro, ¿cuál es el primero y el más importante de los mandamientos? Que era como decirle, Jesús, ¿qué es lo más importante en la vida? Para acertar, para ser felices. Y entonces Jesús tiene esa respuesta contundente, fuerte, que hace referencia a las palabras de Dios en el Antiguo Testamento, que se lee en el Deuteronomio, cuando Dios le da las tablas de la ley a Moisés y le da uno por uno los mandamientos escritos en piedra. Y el primero es este. Jesús le dice, esto es lo más importante. Amarás al Señor Dios tuyo con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero y el más importante de todos los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos, dice Jesús, se condensan toda la ley y los profetas. Es decir, toda la revelación que yo he venido a traerles, que está aquí en la Sagrada Escritura, está condensada en esto. Sintetizada en esto, amar mucho a Dios y por amor a Dios, amar mucho al prójimo. Ahí está todo. Ahí está todo. Ese es el camino para ser felices, con la relativa felicidad que podemos alcanzar ya en esta vida y después para siempre en el cielo. Y amar, que no es una cuestión de color rosa y los pajaritos y sentimientos lindos simplemente, que también, ojalá, y es muy lindo eso, pero el amor no es simplemente los sentimientos, porque los sentimientos son algo efímero, van y vienen. El amor que Dios nos pide no es algo efímero, sino algo necesario, algo que tiene que estar siempre. Y consiste en darse. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Los vemos a Jesús ahí en la cruz. Acá, bueno, ustedes creo que no están pudiendo ver esa cruz. No lo sé. Pero piensen en Jesús en la cruz. Ese es el mayor acto de amor. Amar es darse. Por tanto, amar a Dios es darnos a Dios con generosidad. Es decirle a Jesús en cada momento, Jesús, ¿qué querés de mí? Yo también lo quiero. Ahora querés que esté en esta meditación online. Bueno, acá estoy, porque te quiero. Quizá estaría más a gusto jugando a la Play o jugando al fútbol con mis amigos, yo qué sé. Ahora no se puede el fútbol, pero bueno, andando en bicicleta, no sé, viendo una serie, pero estoy acá porque vos lo querés. Y yo quiero lo que vos quieras, porque quiero darte el gusto en todo, como decía Santa Teresa. Eso es amor. Y si buscamos en cada minuto, en cada segundo de nuestra vida, amar a Dios, entonces seremos felices. ¿Quieres de verdad ser santo? Dice un punto de camino. Cumple el pequeño deber de cada momento. Haz lo que debes y está en lo que haces. Ahí está la santidad y ahí está el amor. En esforzarnos, porque cuesta, hacer no lo que me da la gana y mi gusto,
sino el gusto de Dios, lo que le da la gana a Dios. Y cuando no tengamos ganas, le podemos decir al Señor, Señor, yo no tengo ganas ahora de estar detrás de la pantalla escuchando otra charla. Pero yo sé que vos sí tenés ganas de que yo esté en esta pantalla escuchando, rezando. Y como quiero darte el gusto, aquí estoy. Eso es amor. Y así en cada momento. Y así en cada momento. Eso es poner a Dios como lo primero y lo más importante en nuestra vida. Bueno, decíamos, venimos de Dios y vamos hacia Dios, y nuestra única plenitud posible está en Dios. Hemos visto entonces cuál es el origen de todo y el fin de todo. Pero nos falta responder a una pregunta, a otra de esas preguntas existenciales. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? No se trata de responder nuestro nombre y apellido, porque eso está claro, lo sabemos. Y si perdemos la memoria, buscamos el DNI, ¿no? Y lo leemos. Pero eso es algo más profundo. ¿Quién somos en cuanto a nuestra identidad más genuina? La respuesta viene rápido a nuestra cabeza y a nuestro pensamiento porque nos lo ha enseñado la fe. Somos hijos de Dios, hijos muy amados de Dios. Eso es lo que nos define por sobre todo. Ser los hijos amados del Padre. Eso soy, hijo de Dios, hijo de Dios. Descubrir esto nos resuelve la vida. Y fíjense que esto es una revelación de Jesucristo. En el Antiguo Testamento no aparece manifestado de manera explícita que Dios sea Padre y que nosotros seamos hijos de ese Padre. Pero Jesús nos lo enseña. Cuando los apóstoles le preguntan, enséñanos a orar. Y Jesús le dice, bueno, así tienen que rezar. Padre nuestro que estás en los cielos. Les está enseñando a dirigirse a Dios como un Padre que está en los cielos. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 2. Esta expresión Dios Padre, decía Tertuliano, no había sido revelada nunca a nadie. Moisés mismo, cuando le preguntó a Dios quién era, escuchó como respuesta otro nombre. Yahvé, yo soy el que soy, le responde Dios a Moisés. Pero a nosotros este nombre nos ha sido revelado en el Hijo. Qué suerte tenemos los cristianos de conocer esta verdad que solo se nos ha revelado a quienes creemos en Jesucristo. ¿Y cómo cambia nuestro horizonte vital con esta verdad? Entonces nuestra existencia se llena de esperanza, de paz, de alegría, a pesar de todo, a pesar de cualquier pandemia sanitaria, política, económica, lo que sea. Dios es mi Padre y me quiere muchísimo. Y estoy en sus manos y todas las circunstancias cooperan para el bien de los que aman a Dios, como se dice San Pablo, omnium bonum. Tengo un Padre, un padrazo en los cielos, que es Dios, todopoderoso. Lo decimos en el credo, el primer artículo del credo, la confesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre todopoderoso. Me gusta mucho contar esta anécdota que se la escuché personalmente a Joaquín Navarro Valls, que era un numerario, que fue el portavoz de Juan Pablo II y después de Benedicto XVI. Falleció hace poco, hace relativamente poco. Era una de las personas más cercanas a Juan Pablo II, estuvo en todos sus viajes, era parte de, de lo que se llama la familia pontificia, ¿no? Y los veranos en Roma venía a Cababianca, el centro de la obra donde yo vivía, a descansar ahí. Y era impresionante, porque teníamos a una de las personas más cercanas del Papa. De hecho, de repente estabas con él en la pileta y le sonaba el teléfono, y era Juan Pablo II. Bueno, y me acuerdo que él contaba muchas anécdotas de Juan Pablo II, muy divertidas, de irse de excursión a la montaña de Incógnito, por ejemplo. Salía Juan Pablo II en auto del Vaticano, vestido de civil, digamos, se ponía un gorro, unos anteojos para que no lo reconozcan y el diario. Así, se tapaba la cara todo con el diario adentro del auto y salían, ¡fum! No lo veían ni los policías del Vaticano, quería salir de Incógnito.
Bueno, la cuestión es que contaba esta anécdota. Una vez estaban yendo a un país de mayoría musulmana de viaje y en el avión el Papa estaba teniendo una reunión con los obispos de ese país musulmán, un poco para empaparse de la idiosincrasia de aquel país. Entonces los obispos les decían, bueno, este es un país musulmán, pero hay semejanzas entre musulmanes y cristianos. Y entonces un obispo tomó la palabra y le dijo, por ejemplo, bueno, lo más importante de todo es que somos dos religiones monoteístas. O sea, creemos en un solo Dios. Y eso nos une muchísimo porque hay mucho panteísmo también ahí. Entonces este obispo empezó a insistir con el monoteísmo para arriba y para abajo, que los musulmanes son muy monoteístas, ¿no? Como si se pudiera ser muy, digamos. Insistía, insistía, hasta que en un momento Juan Pablo II lo paró y le dijo, bueno, muy bien, muy bien. Ellos y nosotros somos monoteístas. No obstante todo, entre ellos y nosotros hay una gran diferencia. Y es que ellos a Dios no le pueden llamar Padre. Es muy distinto. Cuando Dios no es un Padre, es muy distinto. Ponete a pensar, claro, nosotros, como conocemos la fe desde chiquititos, hay cosas que tenemos como muy naturalizadas y no caemos en la cuenta la importancia que tienen. Es como que bueno, nos acostumbramos, digamos así, ¿no? Pero ponete por un momento en los zapatos de un no cristiano, que no sabe que Dios es su Padre. Acordate, por ejemplo, de los griegos, los romanos, que tenían un montón de dioses. ¿A cuál peor? Eran unos tiranos, despóticas, algunos eran depravados incluso. Y no solo los griegos y los romanos, aquí las culturas originarias tenían dioses tremendos. Acá en Salta tenemos a pocas cuadras de aquí el museo el MAM, donde hay unas momias de niños ofrecidos a los dioses. Agarraban a los hijos de las mejores familias, los subían al cerro, los dejaban congelarse y los ofrecían a los dioses. O les sacaban el corazón en las pirámides estas aztecas para ofrecérselos a los dioses, les sacaban el corazón vivo. Imagínate lo que eran esos dioses. Era mejor huirles. Si encima son Dios todopoderoso, mejor me alejo. En el mejor de los casos tenían un Dios indiferente, que estaba allá lejos y no molestaba. Pensá en nuestra vida, por un momento, si Dios no fuera un Padre y es todopoderoso. Claro, viviríamos en la angustia, en el miedo, porque yo soy como una hormiga al lado de Dios y Dios puede hacer como yo con las hormigas, ¿no? Que de repente veo una hormiga acá, ¡pac! Hago así, chao, fue la hormiga. No significa nada la hormiga. No, sería tremendo vivir así, con un Dios tan lejano a mi vida. Pero Dios es un Padre, y un Padre que nos quiere con locura, con infinito amor. Vamos a darle las gracias al Señor por esta revelación que cambia nuestra vida. Dios es mi Padre. Yo te animo a lo largo de este día de retiro a meditarlo despacito, despacito, masticalo. Dios es mi Padre. Yo soy hijo de Dios. ¿Te acordás cuando eras chiquito y peleabas con tus amigos en el colegio? Mi papá es policía, bueno, pero mi papá es bombero, mi papá es astronauta, no, mi papá es... Y así, cada uno tenía un papá más poderoso, ¿no? Mi papá es Dios. San José María experimentó esta verdad de manera sobrenatural, mística, yendo una vez en el tranvía. Tuvo una revelación así fuerte, tuvo muchísimas experiencias místicas San José María, pero esta lo marcó especialmente y fue una de las más importantes de su vida, a comienzos de los años 30. Además, momentos de durísimas dificultades para él. Estaba comenzando con el Opus Dei y pasaba hambre él, su mamá, su hermana, que dependían de él, su hermanito más chico. Pasaban hambre, dificultades, no sabía cómo empezar el Opus Dei,
no tenía medios de ningún tipo, ni siquiera estabilidad jurídica para predicar en Madrid, bueno, un montón de cosas. Y de repente se puso a leer el diario y no duró ni un segundo. Dice, fue una efusión de sentimientos, de amor, y le venía esa frase de Jesús cuando hace oración al Padre, Abba. Abba en hebreo significa papá. Jesús en el huerto de los olivos, por ejemplo, y en otros momentos, cuando hace oración, dice Abba, papá, no ya padre, sino papá, como un niño se dirige a su padre. Dicen que cuando uno va a Israel, todavía se puede escuchar a los niños que están con su papá ahí por la calle y le dicen Abba, Abba, Abba. Así hablaba Jesús con el Padre, Abba. Y eso se le vino a la cabeza a San José María y estuvo horas. Decía, estaba como borracho, borracho de amor. Y de hecho, si después ustedes leen todos los textos de San José María, están empapados de esta verdad, al punto tal que Dios también lo quiso así, ¿no? Que el fundamento de la espiritualidad del Opus Dei es la filiación divina. Y decía San José María, es la primera vez en 2000 años de historia de la Iglesia que hay una institución que tiene como fundamento de su espiritualidad la filiación divina. Soy hijo de Dios. Y así escribió, por ejemplo, en un punto de Forja. Dios es mi Padre. Si lo meditas, no saldrás de esta consoladora consideración. ¿No es verdad que nos podríamos quedar como embobados pensando mucho tiempo esto? Pero además continúa, Jesús es mi amigo entrañable, otro mediterráneo, que me quiere con toda la divina locura de su corazón. El Espíritu Santo es mi consolador, que me guía en el andar de todo mi camino. Piénsalo bien, tú eres de Dios y Dios es tuyo. Como cristianos hemos de sacar consecuencias de esta gran verdad, que si la entendemos tenemos todo el problema de nuestra vida resuelto. La primera consideración que quería sacar, se podrían sacar muchas otras, es esta. Si Dios es mi Padre, por tanto, Dios no es un ser lejano que contempla indiferente la suerte de mi vida. No es un Dios que está allá lejos, donde brillan las estrellas, subido a una nube, yo qué sé, no ausente de mi día a día, de mis ilusiones, de mis estudios, de mis preocupaciones, de mi familia, de mis amigos. No, Dios es tu Padre y es mi Padre y nos quiere más que todos los padres y todas las madres del mundo pueden querer a sus hijos, a punto tal, y nos conoce más que una madre y más que un padre, y nos conoce más que lo que nosotros podemos conocernos incluso. A punto tal, te decía que San Lucas tiene una expresión muy linda, muy gráfica, que dice así, eh, que Dios nos tiene hasta los pelos de la cabeza contados. Ahora que no podemos ir al peluquero, yo también estoy como una porra. Imagínate contar todos los pelos de la cabeza. Bueno, Dios nos tiene hasta los pelos de la cabeza contados. Nos conoce a la perfección. Conoce todo nuestro mundo interior, nuestro corazón lo conoce más que nosotros mismos. Y como tiene un conocimiento inmediato de la realidad, ni siquiera tiene necesidad que le contemos nuestras cosas. Él lee todo en nuestro interior y lo comprende perfectamente. Sabe lo que nos preocupa, sabe lo que nos alegra, sabe nuestras dudas, sabe nuestras ilusiones, sabe todo. Y no solo lo sabe, se interesa, le interesa todo lo nuestro. Por eso quiere que hagamos oración, por eso nos pide que recemos, porque quiere compartir su vida con la nuestra. Y quiere que le dejemos entrar, porque Él es tan delicado que aún siendo Dios y sabe todo, pero no importa, Él pide permiso. Dice, déjame entrar en tu vida, contame tus cosas. Compartí conmigo todo lo tuyo y yo lo mío con vos. Hemos de aprender a vivir esta realidad de la cercanía con Dios en la vida diaria. Esto significa que, en primer lugar, no podemos dejar a Dios como arrinconado, ¿no? Para algunos momentos, yo qué sé, el domingo cuando escucho la misa online.
Bueno, o cuando tengo algo muy difícil y rezo. Entonces, porque estoy incendiado en llamas, tengo un parcial y me pongo a rezar, ¿no? Está bien que lo hagamos, pero Dios no es un bombero que lo tenemos que llamar solo cuando hay incendio. Dios es un Padre. Y es bueno que lo incorporemos a todo el espacio de nuestra vida diaria. No es solo para algunos momentos, cuando estoy en la iglesia, cuando estoy en un retiro. Es cuando estoy navegando en las redes sociales, cuando estoy con un amigo, cuando estoy con mi familia, cuando estás con tu novia, cuando jugás a la Play, porque ahí también está Dios con vos. Es muy lindo en este videíto de Carlo Acutis verlo a Carlo Acutis que hoy, ahora, en un ratito, lo van a declarar beato, jugando a la Play y divirtiéndose sanamente con un amigo. Y se ría a carcajadas, ¿no? Es lindísimo. O sea, eso significa que Dios estaba con él en ese momento que jugaba a la Play. Obviamente no se la pasaba jugando a la Play, si no Dios iría. Pero tenía su ratito y jugaba, también estudiaba, también incluso en las vacaciones, que hizo esa página web que le llevó 3 años sobre los milagros eucarísticos, porque estuvo investigando en las vacaciones, documentando, viajando, filmando, pero al mismo tiempo jugaba y uno lo ve jugando al fútbol, uno lo ve tirándose al río ahí, tapándose la nariz, riéndose, divertido, haciendo videitos, subiéndolos a la red, un adelantado, ¿no? Eh, Hace 15 años ya él hacía videitos y los subía, era un influencer, ¿no? Y ahora es un super influencer, hoy hay miles de personas siguiendo su beatificación. Era un influencer con jeans, con zapatillas, que metía a Dios en su vida, en su familia, a la que acercó a la fe, en sus amigos, que no les ocultaba su fe, también los invitaba a ir a misa. Metía a Dios en la PlayStation, metía a Dios jugando al fútbol y metía a Dios estudiando. Y pasaba largos ratos de adoración delante del Santísimo. Y daba catequesis. Y ayudaba a los más necesitados con sus ahorros. Qué lindo esto, ¿no? Saber que podemos incorporar a Dios en nuestra vida entera, no solo de a ratitos, no solo en algunos momentos, sino que toda nuestra vida tenemos que vivir la cara a Dios. Estamos llamados a vivir la cara a Dios. Hay un punto de camino, el más largo de todos. Te recomiendo leerlo despacio. Es el número 267. Dice así: es preciso convencerse de que Dios está junto a nosotros de continuo. Primero, es preciso convencerse de que Dios está junto a nosotros de continuo. Vivimos como si el Señor estuviera allá lejos, donde brillan las estrellas, y no consideramos que también está siempre a nuestro lado, y está como un Padre amoroso. A cada uno de nosotros nos quiere más que todas las madres del mundo pueden querer a sus hijos. Y está como un Padre amoroso ayudándonos, inspirándonos, bendiciendo y perdonando. Pedile al Señor, pidámosle ahora al Señor que nos haga caer en la cuenta cada día mientras estudiamos, jugamos a la play, hacemos deporte o estamos con los amigos, que siempre está a nuestro lado y que espera que no le abandonemos. Y no solo eso, sino que quiere nuestra compañía, nuestra conversación, en medio de nuestra actividad diaria, que levantemos el corazón en acción de gracias, en alabanza, pidiendo perdón, pidiendo ayuda. Y sin perder nunca la esperanza cuando nos equivocamos, bueno, incluso cuando pecamos, cuando le negamos, le traicionamos, o cuando ni siquiera pecamos, sino indiferencia, que a veces es peor, ¿no? La indiferencia para el amor es algo duro. Cuando nos olvidamos de él, bueno, aún en esos momentos, pensemos, Dios es mi Padre y está dispuesto a perdonarme. Sigue este punto de camino. ¿Cuántas veces hemos hecho desarrugar el ceño de nuestros padres, diciéndoles después de una travesura, ya no lo haré más?
Quizá aquel mismo día volvimos a caer de nuevo, y nuestro Padre, con fingida dureza en la voz, la cara seria, nos reprende, a la par que se enternece su corazón, conocedor de nuestra flaqueza, pensando: pobre chico, ¿qué esfuerzos hace para portarse bien? Preciso es que nos empapemos, que nos saturemos de que Padre y muy Padre nuestro es el Señor que está junto a nosotros y en los cielos. Que nos empapemos, que nos saturemos de que Padre y muy Padre nuestro es el Señor, que está junto a nosotros y en los cielos. ¡Qué maravilla! ¿Cuánto nos quiere el Señor? ¿Cómo no vamos a corresponder a ese amor infinito de Dios, que tiene entrañas de misericordia y de perdón? Vamos a llenarnos de esperanza, de paz, de seguridad. Dios es mi Padre y me quiere muchísimo. Pase lo que pase en mi vida, estoy siempre afianzado en esta roca firme. Fíjate lo que decía San José María: la filiación divina es una verdad gozosa, un misterio consolador. La filiación divina llena toda nuestra vida espiritual, porque nos enseña a tratar, a conocer y a amar a nuestro Padre del cielo. Y así colma de esperanza nuestra lucha interior y nos da la sencillez confiada de los hijos pequeños. Y por eso proponía hacer esta experiencia que te invito a hacer ahora. Haz esta experiencia. Descansa en la filiación divina. Dios es un Padre, tu Padre, lleno de ternura, de infinito amor. Llámale Padre muchas veces y dile a solas que le quieres muchísimo, que sientes el orgullo y la fuerza de ser hijo suyo. Y por si alguna vez se asomara en tu alma o en la mía una nube de desesperanza o de tristeza ante nuestras miserias, te doy el consejo que también daba San José María. Refúgiate en la filiación divina. Dios es tu Padre amantísimo. Esta es tu seguridad, el fondeadero donde echar el ancla, pase lo que pase en la superficie de esta mar de la vida, y encontrarás alegría, resiedumbre, optimismo, victoria. Vamos a acabar esta meditación como siempre, acudiendo a nuestra Madre. Así como Dios es nuestro Padre, también Jesucristo quiso, mientras colgaba en la cruz, dejarnos su Madre como Madre nuestra. Nos encomendamos a ella para que nos ayude a calar hondo en este misterio de la filiación divina y para que saquemos consecuencias prácticas de ello. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Ahora vienen 10 minutitos de examen, no se